Vamos a embarcarnos juntos en la aventura de pintar unas flores llenas de energía y a la vez llenas de dulzura. El naranja y el rojo me van a dar mucha fuerza, pasión y aventura. El lila, creatividad, y el azul, tranquilidad. Voy a utilizar también un poco de blanco y voy a mezclarlos todos con un pincel del número 8 y plano ligeramente humedecido. Voy a integrarlos perfectamente para crear un fondo con muchísima fuerza y mucha energía y también un poco de paz. A la izquierda está la fuerza y a la derecha la paz. El amarillo, que es la felicidad, lo voy a integrar en el centro para unir los dos lados. Con el rojo, el malva y un poco de blanco voy a pintar mi jarrón. En el lado derecho mi jarrón está recibiendo algo más de luz. En el lado izquierdo tiene más sombra, así que el rojo va a estar mucho más presente. Unos toques de luz que voy a conseguir con un poco de pintura blanca van a estar en el lado derecho. Voy a integrarlos perfectamente con los colores que he puesto antes. Con un poco de pintura en un negro suave voy a sombrear la parte de abajo del jarrón y también lo voy a mezclar con un poco de rojo, ya que el color del jarrón refleja sobre la mesa. Esta pintura de Deco Art americana me encanta, es un blanco traslúcido. Voy a utilizarlo para hacer que el fondo se aleje un poco. Vamos a conseguir que se difumine, pero sin embargo los colores van a estar totalmente presentes. No los vamos a perder a pesar de dar una capa sobre todo el color que hay en el lado derecho, también en algunas zonas del lado izquierdo. Así vamos a conseguir que el jarrón esté más cerca de nosotros y el fondo se aleje un poco. Ahora utilizo el amarillo y el naranja para acabar de integrar ese color blanco traslúcido con el color que tengo en el lado izquierdo. Utilizo un
azul de Prusia y un verde abocado, que es un verde oscuro, los mezclo y así voy a hacer la parte más profunda de donde van a estar las flores y las hojas. Hago una mancha cerca del jarrón, ya que ahí necesito que haya oscuridad. Con este color, un verde Hauser medio, voy a empezar a marcar las hojas. En este primer proceso del cuadro no voy a detenerme demasiado en hacer que los trazos sean perfectos. Sencillamente voy a empezar a marcar dónde van a estar las hojas, dónde van a estar las flores y el espacio que van a ocupar. Con este color malva, que es una orquídea salvaje, voy a empezar a marcar las flores, los pétalos de las flores. Lo mezclo con un poquito de azul de Prusia y cargo el pincel con los dos colores. Y empiezo a hacer los pétalos utilizando el pincel de forma perpendicular. Después, más adelante, voy a perfeccionarlos para conseguir darles volumen a las flores y que queden mucho más bonitas. Al color orquídea salvaje le añado un poquito de blanco en una de las puntas del pincel y empiezo a marcar algunos pétalos para que tengan algo más de luz. Utilizo un verde Hauser claro y un amarillo brillante para hacer que algunas hojas destaquen sobre otras. No todas tienen que tener el mismo color porque se verían muy uniformes. Y vuelvo a utilizar el pincel de forma perpendicular. Todavía no he cambiado de pincel. Estoy utilizando un pincel plano del número 8. Dependiendo de la presión que hagamos con el pincel sobre el lienzo, vamos a conseguir que las hojas sean más grandes o más pequeñas. Fijaros en estas que estoy haciendo ahora, son mucho más pequeñas que las que he hecho anteriormente y sigo utilizando el mismo pincel. O sea que tenemos que controlar muchísimo la presión que ejercemos sobre el lienzo. Voy mezclando los verdes entre sí, el azul Prusia, el verde Hauser oscuro, el verde Hauser claro y el amarillo para conseguir una riqueza de color en las hojas. Voy a hacer flores en otro color. Utilizo dos rosas, uno más fuerte, más subido y otro más clarito. El fuerte es un fucsia real y el clarito es un rosa flamenco. Ahora sí que he cambiado de pincel. Estoy utilizando un pincel de lengua de gato del número 8 y lo que hago es marcar los pétalos también utilizando el pincel de forma plana. En este caso no lo hago de forma perpendicular. Y el hecho de que el pincel tenga esta forma de lengua de gato me ayuda a darle una forma diferente a los pétalos. En algunas flores también le añado un poco de blanco en algunos pétalos para que no todos tengan la misma intensidad de color. Y ahora voy a utilizar un pincel de filetear de 3 ceros, que es un pincel largo y fino, para unir
todas las hojitas en un tallo central. También voy a utilizar este pincel para hacer unas hojas muy pequeñitas e ir marcando diferencia entre unas y otras. Voy mezclando los colores, los verdes y el amarillo de diferente forma, con diferentes intensidades, para que todas las hojas tengan diferente color. Empiezo a utilizar un color que me encanta, morado de dioxazine, un color que tiene una potencia súper bonito, precioso, y mezclado con blanco queda espectacular. Con este color voy a hacer una flor nueva, le añado algún toque de rosa, de blanco, y así voy marcando los pétalos de una flor que voy a hacer en la parte superior. A pesar de que las flores, muchas de ellas tienen un tono malva, en algunas he mezclado un poco de azul, en otras un poco de rosa, en otras le pongo un poco más de blanco, y así voy consiguiendo que las flores sean diferentes una de otra. Unas varas de flores de glicinia van a salir por la derecha y por la izquierda de esta composición floral. Utilizo el pincel de lengua de gato y voy a utilizarlo de forma perpendicular. Al principio voy a utilizar colores más fuertes, voy a utilizar el morado de dioxazín con un poquito de blanco y voy a marcar las varas, lo que va a ser la forma de las varas, tanto a la derecha como a la izquierda. Fijaros que en estas de la derecha el tono es algo diferente, porque estoy mezclando también un poco del fucsia real, porque así todas ellas van a tener un tono diferente y va a quedar precioso, porque va a tener una riqueza de color espectacular. Voy a ir rellenando los espacios que me han quedado sin flores, respetando algunas zonas del fondo para que entre las flores se nos perciban esos naranjas y esos azules que hemos pintado al principio. Ahora que tengo las varas completamente secas, utilizo otro color para pintar sobre el que había hecho antes. Bueno, no exactamente sobre el que había hecho antes, sino al lado. Tenemos que conseguir que el color que hemos puesto antes más oscuro se siga viendo, y ahora estoy añadiendo un rosa mezclado con blanco. Estoy utilizando tanto el rosa flamenco como el fucsia real con un poquito de blanco. Y utilizo otra vez el pincel fino para unir todas las flores en un tallo central. Y ahora voy a empezar a perfeccionar las flores que ya había hecho. Utilizo los mismos colores que he puesto en la base de las flores, pero voy a utilizar un pincel mucho más pequeño y más fino para conseguir ir más al detalle y definir los volúmenes y las formas de cada uno de los pétalos. En esta flor, por ejemplo, le he puesto un poquito de morado en el centro y utilizo la mezcla del morado con el blanco para difuminar el color, siempre haciendo que el color que hemos puesto anteriormente permanezca húmedo para que nos resulte muy sencillo difuminarlo. Cuando tenemos el pincel demasiado cargado de pintura, lo vamos a limpiar con un poquito de papel absorbente. No lo vamos a lavar con agua para que el pincel permanezca seco y de esta forma consigamos hacer el difuminado de una forma fácil y maravillosa.
Voy cambiando el pincel dependiendo de la forma y del tamaño del pétalo que quiero hacer. Ahora he vuelto a utilizar el pincel de lengua de gato y lo voy cargando con el malva, con el morado, con un poco de blanco y voy haciendo que los detalles cada vez sean más precisos y voy mimando muchísimo más las flores. Esas florecitas que había pintado al principio en rosa, que solamente había colocado en el lugar que iban a ocupar, empiezo a trabajarlas más a fondo, utilizando el pincel de filetear con muy poca pintura y marcando unos pétalos más claros sobre otros más oscuros. Voy a pintar todas las florecitas rosas de la misma forma que estoy pintando esta, trabajando los pétalos por separado, haciendo que el que está en la parte superior haga una pequeña sombra sobre el que está más abajo. Cuando acabo de pintar las flores rosas, trabajo el centro. En el centro le pongo morado de dioxazín y después voy a utilizar 3 colores. El naranja brillante, el amarillo brillante y un poco de blanco, haciendo que la parte de abajo sea más oscura y la parte superior un poquito más clara. Y así vamos a conseguir el toque final que le falta a las flores. Voy a trabajar todas las flores con mimo y con cuidado cada uno de los pétalos, trabajando la forma, la intensidad del color, la sombra, y así vamos a conseguir que las flores nos queden preciosas. Cada vez mi lienzo tiene más fuerza y tiene más vida. Se van mezclando las flores una con otra, una sobre otra. Y voy consiguiendo un buquete de flores maravilloso. Las flores que al principio he marcado de forma rápida y suelta van transformándose en unas flores preciosas y delicadas, haciendo que todos los colores se integren perfectamente uno con otro. Voy corrigiendo sobre la marcha. Por ejemplo, fijaros en esta pequeña flor de color rosa. Parece que está por detrás de la flor lila que hay arriba, pero he decidido que esté por encima
para que se mezclen una con otra y queden mucho más bonitas. Así que con el pincel finito corrijo la forma, le hago unos pétalos nuevos y así las flores se van intercalando de una forma súper interesante en el lienzo. Y es importante que el centro de la flor lo trabajemos muy bien, porque fijaros cómo esa flor está ahora mismo saliendo del cuadro. Parece que la podamos coger con la mano. Quedan preciosas si las trabajamos con este mimo y esta delicadeza. Voy a hacer lo mismo con todas las flores y las varas que he pintado antes, las varas de glicinia que salen por la derecha y por la izquierda, voy a trabajarlas. Si veo que algún pétalo le hace falta algún toque, lo corrijo y vuelvo a utilizar el pincel de filetear para unir todas las hojas en los tallos centrales. También lo hago en las hojas de color verde. Cada una de las pinceladas que había dado al principio para hacer las hojas quedaron muy bonitas, pero necesitan un toque más. Así que utilizo el pincel de filetear para acabar de definir la forma, para darle algunas luces y algunas sombras. Donde quiero que la hoja tenga más luz, mezclo el verde con el amarillo y respeto las zonas más oscuras para conseguir que las hojas vayan cogiendo volumen y vayan cogiendo interés sobre el lienzo. Este color es un color de esos que no puede faltar, que es el sombra tostada de Decoar de la gama Premium, que es maravilloso para conseguir hacer sombreados. Lo que hago es poner un poquito de pintura y añadirle algo de agua. Y con el pincel de lengua de gato voy a generar sombras y voy a respetar perfectamente el color que tengo en el fondo. Las hojas que caen sobre el jarrón generan una sombra. Esa sombra ha de ser semitransparente y tenemos que ver el color que hay en el fondo. Y con este color maravilloso vamos a conseguirlo. Hay dos colores, bueno, todos los colores de Decoar me encantan porque ya veis qué fuerza y qué colores más maravillosos, pero hay dos que me tienen loquita, que son el blanco traslúcido y el sombra tostada, los dos de la gama Premium. Desde luego que estos dos colores van a hacer que nuestro trabajo resulte más fácil. Al principio hemos utilizado el blanco traslúcido para hacer que el fondo se aleje y con este color sombra tostada vamos a conseguir hacer las sombras de una manera muy fácil. Primero he utilizado el pincel de lengua de gato, pero ahora utilizo un pincel fino porque la sombra no genera la misma intensidad en toda la superficie. La sombra que está más cerca del objeto que refleja la sombra es más oscuro y la sombra se va difuminando y se va perdiendo en el objeto donde está generando la sombra. Por eso utilizo dos pinceles de diferente ancho, uno para hacer la sombra más ancha que voy a difuminar con un poquito de agua y justo al lado, por ejemplo, de una hoja utilizo el pincel más fino para hacer una raya un poco más oscura y también utilizo la sombra tostada para hacer que el jarrón tenga más fuerza, más oscuridad. Por ejemplo, en el lado izquierdo, fijaros que estoy poniendo la sombra tostada y sin embargo me está respetando perfectamente el color del fondo. También lo utilizo para darle fuerza a la sombra que genera sobre la mesa y a las hojas que han caído en la superficie de la mesa. Con un poco de naranja y amarillo brillante le doy un poco más de fuerza a la mesa. Voy a proteger mi obra con un barniz mate para que no tenga brillo, pero que quede perfectamente protegido. Y el resultado, como veis, lo que os había dicho al principio, un cuadro lleno de energía, de fuerza y a la vez dulce y romántico. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un montón. Recuerda suscribirte si no estás suscrito. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.